Hola, soy Ada Vargas. Este proyecto se titula Momento de Inercia. Somos el grupo 9 conformado por José Gabriel Macías Barragán y Sara Daniela Quesada Pincay. Como introducción tenemos, el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo que depende de la distribución de la masa respecto a un eje de giro, pero no de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Es crucial en áreas diversas de la física y la ingeniería, como la mecánica de rotación, el diseño de máquinas y la dinámica espacial, para calcular el momento de inercia en cuerpos tridimensionales. Para esto es necesario realizar integrales triples o dobles dependiendo de la geometría y la densidad del objeto. En este proyecto se desarrollará un programa que permitirá calcular el momento de inercia de un sólido tridimensional en relación con ejes arbitrarios, utilizando integrales triples. El programa será útil como por ejemplo para estudiantes que necesiten resolver problemas de mecánica rotacional y diseño de máquinas y dinámica espacial. Como objetivo general, este proyecto tiene desarrollar un programa ejecutable en Python que utilice integrales triples para calcular el momento de inercia a través de la triple integral de r cuadrado por diferencial de masa de un elemento de máquina dado con respecto a cada eje coordenado. El programa permitirá al usuario ingresar las magnitudes involucradas para determinar el momento de inercia utilizando las fórmulas proporcionadas para el momento de inercia con respecto al eje X, Y y Z. Como objetivos específicos tenemos diseñar e implementar un algoritmo dinámico en Python que permita la interacción con el usuario solicitando las magnitudes de las variables involucradas para el cálculo del momento de inercia. El programa garantizará la validación de los datos ingresados por el usuario y proporcionará los resultados en un mensaje de salida. También desarrollar funciones subintegrales en Python que calculen el momento de inercia con respecto a los ejes coordenados y utilizando integrales triples con respecto a cada eje coordenado. Las funciones tomarán como parámetros los valores de A, B, C y E, las cuales son medidas dependiendo los valores ingresados de B y C. Y el elemento de máquina se dividirá en superficies conocidas para facilitar el cálculo de las integrales del momento de inercia, estableciendo los límites de integración y el integrando, para finalmente sumarlos y obtener el resultado. También crear una interfaz intuitiva en Python utilizando una consola web. La interfaz permitirá al usuario ingresar las magnitudes a través de campos de entrada y mostrará los resultados de los momentos de inercia calculados en campos de salida. Además, se mostrará información adicional, como los datos de las inercias con respecto a cada eje, en forma de lista para ayudar a comprender los resultados. Realizar pruebas exhaustivas del programa para verificar su funcionamiento correcto con los valores establecidos de A, B, C y E, con el fin de evitar errores. Se compararán los resultados obtenidos con soluciones teóricas conocidas. Para esto, se deducen los valores de A y E por medio de dimensiones de la imagen para así permitir al usuario ingresar los valores de B y C previamente establecidos. El siguiente punto se centra en el cálculo del momento de inercia, que mide la resistencia de un objeto a cambios en su rotación en torno a un eje. Los cálculos consideran los ejes cartesianos X, Y y Z. El momento de inercia se calcula con respecto a cada uno de estos ejes, lo que nos permite entender cómo el objeto se comportaría si se le aplica una fuerza en diferentes direcciones. Esto es crucial para aplicaciones prácticas, como el diseño de maquinaria y estructuras, donde necesitamos prever cómo los componentes reaccionarán ante fuerzas externas. Coordenadas X, Y, Z representan las posiciones en el espacio tridimensional. Las integrales se utilizan para sumar los efectos de todas las pequeñas porciones de masa en el objeto, en todas las posiciones posibles. Esto nos da un cálculo preciso de cómo la masa del objeto está distribuida y cómo esta distribución afecta su inercia rotacional. Los cálculos realizados se basan en dividir el sólido en componentes más simples y aplicar integrales triples. Cada integral se descompone en tres pasos: integrar con respecto a la variable z primero, luego y finalmente x. Este método asegura que se consideren todas las dimensiones del objeto. Por ejemplo, al integrar respecto a z, estamos sumando los efectos de todas las capas de masa a lo largo de la altura del objeto. Luego, la integración con respecto a y nos permite considerar la anchura. Y finalmente, con la integración respecto a x, cubrimos toda la longitud. Esto, acumulativamente, nos proporciona una medida completa de cómo la masa y la geometría del objeto influyen en su inercia total. En el cálculo de las integrales, el elemento de máquina se divide en sólidos geométricos conocidos, como un prisma rectangular, láminas rectangulares, un cilindro pequeño y un semicilindro. Para el prisma rectangular tenemos los momentos de inercia con respecto a cada eje, y los límites de integración, en este caso para los tres, van a ser los mismos, que por ejemplo en Z tenemos que va desde 0 hasta 9, en
Y tenemos que va desde 0 hasta 7 medios, que es el valor de E, debido a que el valor completo hasta donde están las láminas rectangulares en Y es igual a 4, pero tenemos que la altura de las láminas rectangulares es 1 medio. Entonces restamos 4 menos 1 medio y tenemos que E tiene el valor de 7 medios. Y en X tenemos que va desde 0 a 4, debido a que esta magnitud es de 3 veces A y 3 medios de A es igual a 2. Entonces, 3 veces A va a ser igual a 4. Para las láminas rectangulares tenemos los momentos de inercia con respecto a cada eje. De igual manera, van a ser los mismos. Los límites de integración en Z va a ser desde 0 hasta 9, ya que está limitado al igual, en Z igual a 9, al igual que el prisma rectangular. En Y va a ser desde 0 hasta 1 medio, debido a que, como mencioné anteriormente, aquí está la medida en Y. Y en X va a ser desde 0 hasta 4 tercios, dado a que tenemos que el valor de todo esto es 3 veces A igual a 4. Entonces, para saber el valor de una de las A, vamos a despejar A, tenemos que A es igual a 4 tercios. También sabiendo que tenemos que multiplicar por 2, dado a que son dos láminas rectangulares, y esto multiplicado por su densidad. Para el cilindro pequeño tenemos los momentos de inercia con respecto a cada eje, en este caso en el eje X y Y, en coordenadas rectangulares, tenemos que los límites de integración van a ser los mismos. En este caso, en Z, desde el valor de 9, que es donde está limitado también el prisma rectangular y las láminas rectangulares, como se ve aquí, hasta un valor C, el cual es variable. Este valor C va a ser ingresado por el usuario en el programa computacional. También tenemos en el eje Y, que va desde 0 hasta 1, y para X tenemos que va desde 0 hasta 4 tercios, esto multiplicado por la densidad. Y en el eje Z podemos hacer un cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, ya que tenemos esa facilidad para calcular las integrales. Y asimismo cambiamos los límites de integración en Z, el mismo límite que al igual que en el momento de inercia con respecto al eje X y Y, desde un valor 9 hasta un valor C. En R, el valor de radio, que es desde 0 hasta 1 medio. Y en teta, desde 0 hasta 2pi, dado a que este cilindro es completo, da la vuelta completa. Y esto multiplicado por la densidad. Para el semicilindro tenemos los momentos de inercia con respecto al eje X y al eje Y. Tenemos los límites de integración en Z desde el valor de B hasta 9. ¿Por qué? Porque este semicilindro está limitado al igual que el prisma rectangular y las láminas rectangulares en Z igual a 9, y el valor de B va a variar. Este valor, al igual que en las integrales del signo pequeño, este valor puede variar, entonces este va a ser el que el usuario va a ingresar en el programa. También tiene que cumplir con una condición, que este valor tiene que ser mayor a 0 y menor que 9. En Y tenemos que va a ir la integral desde menos 2 hasta 0. Esto es debido porque el semicilindro está ubicado en la parte negativa del eje Y, entonces el radio es igual a 2, pero se toma en este caso por ubicación desde menos 2 hasta 0. Y en X tenemos que va, al igual que el prisma rectangular, que va desde 0 hasta 4. Esto multiplicado por la densidad. Y en el momento de inercia con respecto al eje Z, tenemos asimismo, como en el cilindro pequeño, un cambio de coordenadas polares para facilitar el cálculo, donde tenemos los límites de integración desde B hasta 9, al igual que en las otras. En R tenemos desde 0 hasta 2, que es el radio, y en teta tenemos desde 0 hasta pi. Esto debido a que es un semicilindro, da media vuelta multiplicado por la densidad. Para calcular las integrales tomamos los valores de b igual a 7 y c igual a 11, esto cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados, y a la vez también para evitar errores de cálculo. Y esto para comparar con los resultados del programa computacional. Entonces se tienen los siguientes resultados para las integrales. Con respecto a cada sólido geométrico en los que se dividió el elemento de máquina, tenemos el prisma rectangular, las láminas rectangulares, cilindro pequeño, semicilindro, y los momentos de inercia con respecto a cada eje X, Y y Z. Cada uno multiplicado por la densidad, que está representada con la letra ρ. Y en la parte final tenemos la suma de cada uno con respecto a cada eje, para así finalmente tener el momento de inercia total del elemento. Estos se suman, los que anteriormente mencioné, con respecto a cada eje, y lo que nos da como resultado lo que tenemos aquí. Este código tiene como objetivo calcular los momentos de inercia de las diferentes figuras geométricas, como van a ser en nuestro caso los prismas, las láminas y los cilindros, en coordenadas rectangulares y cilíndricas. A continuación se explicarán las funciones
y las librerías utilizadas en el código. Para las librerías importadas tenemos la función SymPy, que se utilizó para manejar variables simbólicas y realizar los cálculos algebraicos, como van a ser las integrales, las derivadas y las simplificaciones simbólicas. Panda se utilizó para crear y manipular un data frame, lo que va a permitir mostrar los resultados de manera tabular. TimeSlick va a permitir detener la ejecución del programa durante un intervalo de tiempo dado. Y TQDM se utilizó para mostrar una barra de progreso mientras el programa se ejecuta. En la línea número 8 podemos ver la definición de las variables simbólicas a través de la función spSymbols. Y entre paréntesis podemos ver las variables x, y, z, r, θ y ρ. En la línea número 11 podremos observar que ya serán asignados los valores de las variables de entrada. En la variable a va a ser igual a 4/3 y e 7/2. Pero se le va a solicitar al usuario que ingrese los valores de b y c utilizando la función input. En la línea número 14 podemos ver que tenemos los valores de a y e junto a la función 2f. Esto va a mostrar estos valores con dos decimales. Para los cálculos de los momentos de inercia tenemos la inercia del prisma rectangular y la lámina rectangular, que se utilizaron las integrales simbólicas a través de la función integrate en SymPy para calcular los momentos de inercia respecto a los ejes x, y y z. Para los momentos de inercia del cilindro y el medio cilindro se utilizaron integrales en coordenadas rectangulares y cilíndricas, pero el momento del eje z se utilizará únicamente en coordenadas cilíndricas. En la sección simplificación de resultados podemos ver la función spSimplify. Esta función de SymPy simplifica las expresiones resultantes de las integrales, reduciendo la complejidad de las ecuaciones finales. En el cálculo de las inercias totales, se van a sumar los momentos de inercia de las diferentes figuras geométricas para cada eje. Esto lo podemos ver en la línea 60 a la 63. En la línea número 65 tenemos la creación y el formateo del data frame. Tenemos la función data y filas, que se le van a definir los datos y los nombres de las filas para crear el data frame, como ya lo habíamos mencionado. Estos datos están organizados en filas y columnas, de manera similar a la de una hoja de cálculo. En la línea 74 a la línea 76 tenemos que se van a formatear los valores de los momentos de inercia mostrados con dos decimales y se va a juntar la variable ρ como densidad. Y por último, en la línea 82 tenemos la función evalve. Lo podemos ver en la sección en la línea imprimir el momento de inercia total. Esta función sirve para obtener los valores numéricos de las expresiones simbólicas que luego se van a formatear con dos decimales, concatenando así la densidad ρ. A continuación pondremos a ejecutar el programa ingresando los respectivos valores de las variables. A continuación vamos a ejecutar el programa y podemos observar que ya nos proporciona el valor de A como se había explicado anteriormente. Para nuestro problema el valor de B va a ser 7, el de C 11 y el valor de E también me lo va a proporcionar. Podemos ver cómo este programa nos presenta las inercias de forma tabulada, las inercias de cada eje de las respectivas figuras geométricas. Podemos ver que estas inercias están acompañadas de la constante densidad y el total va a ser la sumatoria de cada una de estas inercias de cada eje. Y podemos ver cómo nos presenta el momento de inercia total del sólido acompañada de la constante de la densidad.